Repasábamos en el bloque pasado actualización en un tema de una masacre suscitada, esto en Tonalá, Jalisco, pero no es la única e incluso tan solo este 2021 ya se acumulan varias en distintos puntos del país. Nos podemos centrar tan solo en los casos que vimos en Jalisco, en Guanajuato y en Zacatecas. Pero para poder seguir hablando de ello, también hay que hablar de qué se está haciendo para la prevención o el combate contra la inseguridad y que casos como este no se conviertan en una continua noticia mes con mes, porque a este grado se van a acumular y superar cifras de homicidios de los últimos años. Para hablar más al respecto, sobre todo lo que es la inversión que se hace en los temas de combate a la inseguridad, nos enlazamos con la directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Vélez, a quien le agradezco esta oportunidad de hablar con usted, directora, y hacer un repaso a algo que advierte el propio Observatorio Nacional, que es este tema del gasto público en seguridad, y lo que señalan ustedes es pues una estrategia poco coherente o sin una estrategia que sea coherente. ¿Cómo está, directora? Platícanos un poco más de este estudio, lo que pudieron encontrar ustedes en base sobre todo a la inversión que se hace a materia de seguridad. Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, como bien mencionas, una de las cuestiones que ha señalado el observatorio es que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública pues no pasa la prueba de coherencia de política pública. Y bueno, partiendo de esa base, hicimos un análisis del gasto público en seguridad aplicando por un lado la ruta del gasto público y por otro lado pues el seguimiento de qué es lo que ha pasado con algunos programas presupuestarios. Y una de las cuestiones que encontramos es que pese a que en el discurso político del gobierno federal pues se habla de que hay un cambio de paradigma y que se está privilegiando la prevención, en términos de recursos no es así. Inclusive si se hace un análisis de lo que del recurso asignado y ejercido en materia de prevención, pues vemos una disminución, mientras que en el gasto asignado al enfoque o a la parte reactiva de la estrategia, vemos que concentra la mayor cantidad de recursos y que aparte hay un incremento en los recursos que se obtienen y se asignan en ese ramo. Adicionalmente, una de las cuestiones que sobresale es que justo la seguridad nacional concentra la mayor cantidad de recursos y vemos que si tuviéramos, por ejemplo, un peso, de ese peso aproximadamente la mayor parte se la lleva la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, eso nos habla de que el gasto público, así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues no trasciende el discurso político que se ha dado a conocer en la materia en los últimos años, ¿no? Y que la verdad se está llevando una inercia del gasto, porque si analizamos históricamente cómo se ha gastado desde las últimas administraciones, pues vemos que realmente no han cambiado tanto los rubros, ¿no? Ante esa circunstancia, pues vale la pena destacar que, bueno, cuando tú implementas una política pública, no solo tiene que ver las líneas de acción que tú diseñas, sino cuánto le asignas a cada una de ellas. En este caso, si no estamos diseñando líneas de acción diferentes y no estamos invirtiendo de una manera diferente, pues muy difícil vamos a tener resultados diferentes de los que hemos tenido en los últimos años. Directora, ¿cómo diferenciar lo que es lo reactivo de lo preventivo? Porque generalmente lo que nos hablan las policías municipales sobre todo se enfocan más en el tema de la prevención. Pero ¿qué diferencia hay de reaccionar a prevenir? Puede sonar un poco evidente la respuesta, pero ya en el ámbito nacional, ¿cuáles serían las más marcadas diferencias entre ambas formas de impartir la seguridad? Pues en el caso del componente reactivo entrarían aquellos operativos, ¿no?, que se realizan para disuadir los delitos, así se les denomina en el ramo presupuestal, y sería más bien esperar a que ocurran los delitos, ¿no? Es decir, esperar a que ocurran las afectaciones a la ciudadanía, a la población, mientras que un enfoque preventivo significa actuar desde antes que suceda. Es decir, si hiciéramos un símil con una persona que está enferma, o sea, en cuanto comiences a identificar
algunos síntomas que podría tener riesgo de tener una enfermedad grave, bueno, que comiences a atenderlo, pero si habláramos con esa misma figura, ¿no? De un enfoque reactivo, sería que te esperes a que una vez que tengas esos síntomas, presentes ya la enfermedad grave y entonces sí comiences a atenderla, ¿no? Algo adicional que quisiera destacar es que identificamos a partir del estudio que presentó el observatorio, es que algo que ha sucedido durante esta administración federal es que por un lado hay un menor control del gasto. Vemos que justo la institución que inclusive gastó más en los últimos años, más de lo que estaba autorizado, fue la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí especialmente por el proyecto del aeropuerto, y adicionalmente pues vemos que no hay una evaluación de los programas presupuestarios, ¿no? Aquí a lo más que se llegó fue una evaluación del diseño de los programas presupuestarios, y pues eso abre la puerta a que haya una serie de políticas públicas y de líneas de acción que podrían llegar a ser deficientes para esta materia. En cuanto al tema preventivo que ya mencionaba, y algo que también sucedió y queda más en evidencia la poca atención que se le está brindando a este aspecto, que como usted lo utilizaba la analogía de la persona enferma, pues a los primeros síntomas intentar tener la consulta adecuada y los medicamentos, en este caso la prevención sería esto, pero el recorte que se le hizo a los Fortaseg, al programa de fortalecimiento de seguridad, muchas policías municipales de ahí se estaban sirviendo para poder mejorar las raquíticas condiciones en las que se encontraban, y ahora nuevamente con el recorte presupuestal pues ya no sabrán de dónde obtener recursos. Que si había o no corrupción, pues nunca se comprueban todos estos dichos que vienen desde presidencia, pero al ver esto, al ver debilitado Fortaseg, nos dice que seguiremos en esta tendencia, ¿no?, de la reacción más allá de la prevención. Sí, además que pone en riesgo uno de los programas que supuestamente era una de las prioridades de esta administración federal, que es el modelo de justicia cívica, ¿no? Y de policía. Entonces pone en jaque eso y pues también centraliza cada vez más la seguridad pública en el país, porque, o sea, por un lado, no incrementas, por ejemplo, recursos como el FASP o el Fortaseg, y entonces con eso vas disminuyendo cualquier eh, intención, ¿no?, de fortalecer las coordinaciones entre instituciones de seguridad pública en los ámbitos estatales, ¿no? Creo que otro aspecto que también pues es preocupante, sobre todo porque nos da a conocer que a lo mejor no se cambiará el camino tan pronto, es lo que sucede en cuanto al gasto que se le asigna a la Fiscalía General de la República, porque si bien vemos pues que los recursos se mantienen de cierta forma, vemos que hay una disminución de los componentes que van dirigidos a la profesionalización del personal de la Fiscalía y aquellos recursos que van asignados a perseguir cuestiones de delincuencia organizada. Entonces, eso es un tanto paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de que queremos mejorar las capacidades de investigación, pero disminuimos estos dos rubros en los cuales se gastaría en la Fiscalía General de la República. Y si a eso lo sumamos con el fortalecimiento de la militarización pública que se percibe en el gasto público en seguridad, y aparte la centralización en esta materia por lo que ha sucedido con FASP y Fortaseg, pues bueno, creo que el panorama que tenemos dentro de algunos años pues es un tanto desalentador y no coincide nada, ¿no?, con la narrativa oficial de que se está buscando un cambio de paradigma y que supuestamente se privilegia el enfoque preventivo. Menciona también el estudio directora de esta investigación el tema de la Guardia Nacional, que desde un inicio generó cierta polémica porque muchos temían que era el siguiente paso hacia esta crítica constante que existe hacia el gobierno federal respecto a intentar militarizar la seguridad y hacer que sea la Sedena quien se encargue del resguardo no solo de los hechos que les competen a ellos, sino también a nivel local. El ver el aumento presupuestario en la Guardia Nacional, ¿qué nos dice? ¿Sí se le está buscando dar las herramientas necesarias o nada más fue pues un tema de les toca más dinero, pero no sabemos qué vamos a hacer con ustedes, como hasta el momento pareciera que es lo que sigue sucediendo?
Pues algo importante que hay que señalar es que algo que encontramos es que si bien de 2020 a 2021 se aprecia un incremento de los recursos que se le asignan a Guardia Nacional, que es de hasta 9 veces mayor, esto sucede porque hay un reacomodo de los programas presupuestarios y realmente aquellos recursos que estaban asignados a Policía Federal, pues ahora se los asignan a Guardia Nacional y realmente eso lo que nos da es que no hay un cambio de fondo en la manera en que gastamos en materia de seguridad, simplemente cambiamos la etiqueta, pero aquí lo preocupante es justo las características que tiene la Guardia Nacional como institución, ¿no? En la cual, pues al menos de acuerdo con la información que han dado a conocer, pues por un lado, bueno, sí, se sigue el esquema de funcionamiento por coordinaciones territoriales, sí, ya se ha ido reclutando una buena cantidad de elementos de la Guardia Nacional, pero pues el principal porcentaje de esos elementos pues provienen del sector militar, ¿no? Y pues eso nos habla y nos da cuenta algo que señalaba hace un momento, ¿no? Que inclusive a través del gasto, si consideramos que este recurso asignado a Guardia Nacional, más el que se le asigna a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina y Armada de México, pues vemos que realmente, pues por lo que se está pugnando y velando es por una militarización cada vez mayor de la seguridad pública, ¿no? Esto desprotege de alguna manera también a otros aspectos como el recurso que se le puede asignar a las entidades que varias tienen sus problemas característicos y pudiéramos hablar de que buscan también obligar a que los estados pidan a la Guardia Nacional. Ya hemos visto que ya entidades sienten que no pueden solas, que sus recursos son insuficientes y al primero que tienen que pedirles justamente a esta Guardia Nacional que pareciera justifica, ¿no?, su presencia. ¿Se podría dar esta lectura de que al no tener el dinero suficiente las policías estatales y municipales, la Guardia Nacional aparezca como esta entidad que va a salvar, y lo entrecomillo, a la sociedad cuando hay temas de inseguridad como Michoacán, como Guanajuato, propio Zacatecas o hasta Jalisco que recientemente pidió la presencia? En parte sí, igual sería necesario analizar todavía con mayor detalle qué sucede con las finanzas subnacionales, pero al menos de entrada, al haber disminuido los recursos FASP, al haber desaparecido el Fortaseg, pues sí, dejas aún más desprotegidas a las instituciones locales de seguridad y pues si no cuentan con los suficientes recursos económicos para que operen de manera adecuada a sus policías y si consideras a la par que el reto que hay por las dinámicas criminales, que es cada vez mayor, pues sí se podría interpretar como que a lo que se está tratando de empujar a las entidades federativas y a los municipios es a que cuenten con cada vez con mayor apoyo de la Guardia Nacional. Esta es una decisión, la verdad, bastante delicada, ¿no? Y sobre todo si este fuera el caso de la intención que hay detrás de cómo se asigna y cómo se ejerce el gasto público en seguridad, porque va a llegar un punto en que no va a haber suficientes elementos de la Guardia Nacional que alcanzan para cubrir a todo el territorio. Y aquí, pues algo que hemos comenzado a ver es que se asignan a elementos de Guardia Nacional a distintas tareas, pero vemos que el fenómeno criminal pues continúa avanzando, inclusive en esas entidades en las que se encuentra desplegada la Guardia Nacional, pues vemos importantes problemas de seguridad. Un ejemplo muy claro de esa situación es Guanajuato, ¿no? Es Guanajuato en la cual cuando inició pues esta administración federal se disminuyó la presencia de algunos elementos que estaban atendiendo la zona y pues lo que vemos es que hay un incremento importante de homicidios dolosos y vemos que aunque se encuentran desplegadas la Guardia Nacional en estas coordinaciones territoriales, pues no es la solución, ¿no? No es la solución porque finalmente
pues si bien sí pueden coadyuvar en la atención a algunos ilícitos vinculados con delincuencia organizada, la delincuencia común también se continúa fortaleciendo por los vínculos que llega a establecer con grupos de crimen organizado. Entonces, este tipo de decisiones que lleven a una mayor participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o bien de la Guardia Nacional, pues no nos va a permitir construir las instituciones de seguridad pública que se requieren en el país. ¿No genera cierta contrariedad el saber que sucede esto con el gobierno mexicano actualmente y que a la par forman parte de los países en donde la ONU busca y voltea y pide consejo, porque México está formando parte también de los consultores de temas de seguridad a nivel internacional? Es decir, si se atora algún tema y buscan consejos, sería México. ¿No contrasta mucho el que los busquen a nivel internacional cuando a su interior estamos viendo todo este manejo pues bastante llamativo, por llamarle de alguna forma, y sobre todo en el tema de asignación de recursos? Así es, la verdad es bastante paradójico, sobre todo si se considera cómo fueron afectados algunos otros rubros, ¿no? Por ejemplo, aquellos rubros vinculados con la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aquellos rubros asignados a cuestiones de refugio para las mujeres violentadas. Entonces, la verdad sí es bastante paradójico que estemos asesorando internacionalmente sobre cómo deberían ser las cosas cuando internamente la política pública que se está aplicando y cómo se está asignando y ejerciendo el gasto en esta materia, pues hablan de algunas medidas que no hacen sentido siquiera con el concepto o paradigma de seguridad ciudadana, ¿no? De seguridad que inicialmente prometieron al inicio de esta administración federal y que finalmente implica un deterioro de las condiciones para velar por el respeto a los derechos humanos y por el fortalecimiento de instituciones de carácter civil. De verdad que sí, paradójico, como lo señala usted, directora. Le agradezco mucho estos minutos que nos acaba de brindar y ampliar esta investigación, que estaremos nosotros al pendiente para ir conociendo más de lo que incluye, y ya la estaremos nosotros también compartiendo a quienes nos siguen. Que tengan un excelente lunes y excelente semana. Igualmente, saludos.